Hola y bienvenidos. Me llamo Alexander Dao y hoy les enseñaré sobre la historia de Centroamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Primeramente, vamos a aprender un poco sobre la geografía de Centroamérica. Veamos un mapa. Aquí tenemos Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El país de Belice no contamos entre los países centroamericanos porque hablan inglés y tiene una cultura muy diferente de los otros países cercanos. Empezamos en el norte con Guatemala. En 1944, el dictador Jorge Ubico resignó de la presidencia porque había protestas y huelgas laborales en contra de él. En octubre de 1944, un golpe de Estado echó a su reemplazo. Los ganadores organizaron una elección libre y ganó Juan José Arévalo. Juan José Arévalo ganó la elección con 86% de los votos. Él fue influido por el New Deal del presidente Franklin Roosevelt de los Estados Unidos. Arévalo construyó centros de salud, centros de educación, relajó las leyes de labor e intentó exterminar el comunismo. Arévalo no pudo competir en la elección de 1950. Ganó Jacobo Arbenz Guzmán. Desafortunadamente, los Estados Unidos vieron a las reformas de Arévalo y Guzmán como reformas comunistas. En junio de 1954, los Estados Unidos apoyaron un ataque por guerrilleros contra la ciudad de Guatemala. Resignó Guzmán y Carlos Castillo Armas subió a la presidencia. Así pasó más de 50 años de presidentes, golpes de Estado y guerra civil en Guatemala. Durante este tiempo, más de 200,000 personas murieron o desaparecieron. Las madres de la Plaza de Mayo protestaron en contra de las desapariciones de sus hijos y familiares. Aquí vemos unas imágenes de la guerra civil de Guatemala. Las madres de la Plaza de Mayo ganó la atención del mundo y en 1996 la paz fue establecida. Ahora todavía se está descubriendo documentos de las violencias de ese tiempo e intentando dar justicias a los que eran responsables. En este día el gobierno está lleno de corrupción y los guatemaltecos siguen tratando de purgarlo. Ahora hablemos de Honduras. En 1941, Honduras entró en la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos. El país fue estable hasta 1954, cuando una crisis constitucional llevó a reformas y eventualmente a un golpe de Estado en 1963. Durante los 60 crecieron las tensiones entre Salvador y Honduras. El gobierno de Honduras echó la culpa de la terrible economía de Honduras a los inmigrantes salvadoreños. En 1969, El Salvador atacó a Honduras y esta guerra se llama la Guerra de Fútbol porque jugaron El Salvador y Honduras en un juego de fútbol y el final del juego incendió el ataque. La paz fue establecida una semana después. En 1979, Honduras empezó a tener elecciones normales. En 1998, el huracán Mitch destruyó mucho de la infraestructura de Honduras. Hoy, Honduras todavía está recuperando de esta pérdida. En 2009, un cambio de la Constitución puso al líder del Congreso en poder. La mayoría de los países americanos no reconocieron este nuevo gobierno como legítimo y lo condenaron.
Hoy Honduras está intentando de reestablecerse con un gobierno legítimo. Ahora hablemos de El Salvador. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, pero uno de los más poblados. El gobierno estaba bajo varias dictaduras durante el siglo XX. El dictador más famoso era Maximiliano Hernández Martínez. Pero en 1979, inestabilidad política llevó a una guerra civil entre los guerrilleros luchando por el pueblo bajo el nombre de Frente Farabundo Martí Liberación Nacional, o FMLN, y el nuevo gobierno. El ejército, que fue entrenado por los Estados Unidos, llevó a cabo varias masacres durante esta guerra, y al final, más de 75,000 personas murieron o desaparecieron. Aquí vemos unas fotos de la masacre de Tenango. La guerra civil terminó en 1992 y una amnistía dio inmunidad de los crímenes de la guerra civil a todos los participantes. Desde ahí, FMLN llegó a ser un partido político en contra del partido de Arena, el gobierno durante la guerra civil. Arena había ganado todas las elecciones desde 1992, pero en 2009 ganó FMLN en su primera elección. Durante este tiempo, las pandillas y mareros crecieron en poder y ahora el gobierno está en una lucha constante y violenta contra los pandilleros y los narcotraficantes. Miremos a Nicaragua. Nicaragua tiene la típica historia de Centroamérica. En 1937, Anastasio Somoza ganó la presidencia en una elección fraudulenta. Él gobernó durante la Segunda Guerra Mundial y era presidente hasta 1956, cuando fue asesinado. Su hijo, Luis Somoza, subió a la presidencia, pero murió de un ataque de corazón unos años después. En 1961, Carlos Fonesca fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, para combatir el gobierno corrupto. En 1979, FSLN tomó control del gobierno, en lo que se llama la Revolución Sandinista. En 1980, el presidente Reagan decidió apoyar a los guerrilleros, que se llamaban Contras. Las Contras, con la ayuda del presidente Reagan, trataron de sabotear el gobierno nicaragüense, que recibía ayuda de Cuba y la Rusia soviética. En 1990, en una elección sorprendente, los sandinistas perdieron a Violeta Chamorro, la viuda de un editor famoso que fue asesinado en 1978. Ella fue la primera presidenta en las Américas. Perdió FSLN una y otra vez en 1996, 2001, 2006 y 2011. Ahora Nicaragua está intentando de cambiar la constitución para que el presidente Daniel Ortega pueda postularse por presidente por tercera vez. Ahora vamos a aprender de Costa Rica. Costa Rica es muy diferente de los otros países centroamericanos. En 1948, José Ferrer llevó a cabo un golpe de Estado después de una elección muy disputada. Murió más de 2,000 personas durante el golpe, pero después que ganaron los guerrilleros, ellos decidieron abolir el ejército. Costa Rica ya no tiene un ejército. Una nueva constitución creó una asamblea con elecciones democráticas y abolió el ejército. El primer presidente fue Otilio Ulate Blanco. Desde este momento el país ha sido estable y ha tenido más de 15 elecciones democráticas justas hasta este día. Hoy Luis Guillermo Solís es el presidente de Costa Rica. Ahora vamos a aprender de Panamá.
Panamá estableció una democracia en 1903 después de la terminación del Canal de Panamá y declaración de independencia de Colombia. Era estable hasta 1968, cuando Arias Madrid, quien había ganado las disputadas elecciones, decidió cambiar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional llevó a cabo un golpe de Estado. Este golpe de Estado fue el primer golpe de la historia panameña. El ejército abolió los partidos políticos y escogió miembros para una Asamblea Nacional sin el aporte de la gente. En 1981, el presidente Omar Torrijos murió en un accidente de avión. Con la muerte de Omar Torrijos, Manuel Noriega tomó control del gobierno. Las elecciones de 1984 eran fraudulentas y ganó Nicolás Barletta, quien fue apoyado por el ejército. Pero Noriega continuó gobernando y había empezado el transporte de drogas e inmigrantes ilegales para ganar dinero por el ejército. En 1967, una cruzada civilista emprendió, pero fue violentamente reprimido por el gobierno. En 1989, el candidato anti-Noriega ganó totalmente las elecciones contra el PRD, el Partido Revolucionario Democrático, el partido del gobierno. En vez de aceptar la pérdida, el gobierno decidió anular las elecciones. Este provocó a los Estados Unidos a invadir a Panamá para proteger la Canal de Panamá y luchar contra el narcotraficante. Lucharon por 2 semanas y al final el gobierno, que era el partido, decidió rehacer las elecciones. Ganó otro partido con un hombre que se llamaba Guillermo Endara, y desde ahí Panamá ha tenido elecciones justas. En 2004 ganó PRD con el candidato Martín Torrijos, el hijo de Omar Torrijos, el presidente que murió en 1981. Torrijos intentó de echar la corrupción del gobierno. En 2009 perdió el PRD y ahora el país está estable. El presidente actual de Panamá es Juan Carlos Varela. Y esto es la historia de Centroamérica desde la Segunda Guerra Mundial. Como hemos visto, con la excepción de Costa Rica, todos los países han tenido una cultura de violencia y corrupción, pero también una cultura de perseverancia. Creo que estos países seguirán mejorándose en los próximos años y décadas. Gracias por escucharme y que tenga un buen día.